pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y estábamos leyendo un artículo, un ensayo que redacté para la asignatura de textos y problemas del siglo XIX y que tenía relación con cuál era la, digamos, posición teórica de Hegel con respecto a la Revolución Francesa. Nos habíamos quedado en el tercer capítulo, titulado La libertad revolucionaria en la filosofía política de Hegel. En el Zusatz, en el añadido al parágrafo 38 de la enciclopedia, podemos leer: la libertad consiste justamente en que yo no tengo frente a mí ningún absolutamente otro, sino que éste depende de un contenido que soy yo mismo. Lo tienen en Ezquerra. Claro, porque los Zutatze, los añadidos, no aparecen en las ediciones modernas de la enciclopedia. Porque claro, los añadidos suelen ser añadidos de los alumnos, no son añadidos de Hegel. El problema es que muchas veces se utiliza la obra de la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel con los Zutatz, con los añadidos, porque muchos lectores de Hegel posteriores sí que leyeron los añadidos en la enciclopedia, por lo tanto sí que utilizaron esos textos para, digamos, interpretar o al menos conocer a Hegel. Entonces pues es un poco problemático el hecho de que no aparezcan los Zutatz, o al menos pues bueno, que si aparecen que sepamos que no son de Hegel, pero que aún así muchos lectores posteriores a Hegel, pues se me ocurre ahora mismo Karl Marx, pues Karl Marx leyó la enciclopedia con los añadidos, él entendía que los añadidos eran del propio Hegel, pero no lo son. El problema es que da igual, porque el tema es que Marx quizá tomó uno de esos añadidos como parte de la doctrina hegeliana, y eso nos puede interesar, ¿no?, a la hora de interpretar los textos a nivel doxográfico. Bueno, seguimos. La libertad en Hegel es autodeterminación, independencia, estar en sí mismo, es decir, la relación característica de la libertad es la sustancia del espíritu y del concepto en tanto que movimiento constitutivo de su sí mismo. La libertad es el nuevo nombre del ideal, del deber, del absoluto o límite. Es el absoluto estar en sí mismo, del sujeto en la realidad, de la realidad. Se trata de la unificación o identificación del ser y del deber. Para Hegel, el progreso tiene la misma dirección que la historia, donde la Revolución Francesa supone el proceso de génesis de la libertad como concepto, el cómo la autoconciencia se capta a sí misma como anulación de todas las diferencias. Habla de un interés común que supedita todo interés individual, lo que conlleva que a la libertad absoluta solo le queda obrar negativamente. Por lo tanto, el terror revolucionario francés, manifestado por la actuación de la guillotina, constituye la adecuada resolución de la libertad absoluta, a saber, la única forma posible de actuar del terror es la muerte, con su secuela de injusticias. ¿A qué es debido este libertinaje de la libertad? A que, como decíamos más arriba, la libertad absoluta es una libertad abstracta, es pura negatividad y muerte, niega por lo particular y se convierte en vacía por esencia. Sin embargo, el paso del espíritu por la libertad absoluta ha hecho que experimente la muerte, lo que es el preámbulo de la moralidad kantiana. En definitiva, la crítica hegeliana de la libertad absoluta se resume en los siguientes puntos. El enfrentamiento de Hegel del concepto de libertad, concretado en la experiencia histórica, es el análisis mismo de la Revolución Francesa. Y 2. La ilustración es condición de posibilidad de la Revolución Francesa y explica el fracaso del concepto de libertad y la anticipación de la verdadera libertad. En tercer lugar, la Revolución Francesa impone la voluntad general frente a la particular, aunque es un paso fundamental y necesario para su devenir. Y en cuarto lugar, el resultado de la experiencia total de la muerte es el surgimiento del espíritu moral que ejemplificará Kant.
Bueno, capítulo 4. La dialéctica de estados, Francia y Alemania. A continuación vamos a exponer cuáles son las tesis que Marcuse extrae de la lectura que hace Hegel acerca de la Revolución Francesa. En la página 54 y 55 me imagino que se referirá a la obra de... ¿cómo se llama esa obra de Marcuse? Razón y Revolución, sí, Razón y Revolución, efectivamente. Que es donde en una primera parte hace un análisis de Hegel y en una segunda hace un análisis de Marx y bueno, va contraponiendo una obra bastante buena, por cierto. Bueno, en la página 54 y 55 nos muestra que los intereses críticos de la filosofía dialéctica hegeliana están íntimamente vinculados a la forma de desenvolverse las contradicciones universales existentes en el antagonismo y la desunión entre estados alemanes y su reunificación posterior mediante la figura del imperio. Es decir, la metafísica hegeliana tiene muy presente el análisis de la condición del imperio alemán tras la derrota ante la República Francesa de Napoleón, o imperio, donde la carencia de unidad nacional de Alemania supone su impotencia frente al imperio francés. No cabe duda de que la Revolución Francesa marca una nueva época en la historia del mundo como punto culminante del desarrollo de la historia y la filosofía hacia la verdad. Sin embargo, el resultado de la Revolución Francesa no es la realización de la libertad, sino el establecimiento de un nuevo modelo de despotismo, según Marcuse, el desencadenamiento de una libertad autodestructora, porque la conciencia que se esforzaba en transformar el mundo de acuerdo con sus intereses subjetivos no había encontrado aún su verdad. El Estado revolucionario de 1789 es un medio para la emancipación del sujeto. Sin embargo, no acaba garantizando la libertad esencial del sujeto en la medida que las leyes no garantizan su propia libertad y la de todo lo demás. Poco a poco vamos viendo cómo la posición de Hegel con respecto a la Revolución Francesa es ambigua, anfibológica, puesto que considera que representaba el poder actual de la razón y de su materialización concreta de la libertad, de igual modo que temía a las fuerzas sociales que habían asumido la tarea de llevarla a cabo. Para Hegel, según la interpretación de Marcuse, la Revolución Francesa demuestra que la sociedad moderna era un sistema de antagonismos irreconciliables, donde las relaciones de la sociedad civil conformes al trabajo no conducían a una libertad y razón perfectas, sino que fruto de una economía incontrolada el hombre ve necesaria la intervención de un Estado fuerte que sea capaz de hacer frente a las contradicciones sociales con el fin de armonizarlas o sostenerlas de un modo lo más armónico posible. Por otra parte, Hegel veía a Napoleón como el héroe histórico que llevaba a cabo el destino de la Revolución Francesa. Pensaba que era el único hombre capaz de transformar las realizaciones de 1789 en un estado de orden y vincular la libertad individual con la razón universal de un sistema social estable. La devoción de Hegel por Napoleón no es fruto de una grandeza abstracta, sino porque expresaba la necesidad histórica de su tiempo, la tarea universal de la humanidad hacia su emancipación. Esto quedó reflejado en la nueva estructura que adquirieron los estados alemanes tras la dominación imperialista francesa, conforme a una ordenación más racional de las formas políticas que permitieron el desarrollo de las nuevas fuerzas intelectuales y materiales que la Revolución Francesa había liberado. En resumidas cuentas, los estados alemanes pasaron a ser unidades de control económico más amplias con una burocracia más centralizada, una administración de justicia más eficaz y simple y un cierto control público mediante un método impositivo más racional que el anterior. Una de las transformaciones políticas que Hegel más reconocimiento otorga a la Revolución Francesa es la separación entre la propiedad y la ciudadanía, esto es, que la propiedad no debe suponer ningún privilegio en cuanto a la incorporación del hombre a su condición de ciudadano, puesto que la propiedad es justamente el factor que hace que el individuo se oponga al universal y se guíe preferentemente por los vínculos que crean sus intereses privados. En último término, Hegel consideraba al terror revolucionario de 1793 como una muestra de cómo debe ser protegido el orden que la razón ilustrada
ha hecho existente mediante todos los medios disponibles, con el fin de preservar las libertades individuales y las potencialidades sociales de los hombres. Hegel vinculaba la realización de la razón en un orden histórico definido, a saber, el Estado Nacional Soberano, que había surgido en el continente con la liquidación de la Revolución Francesa. Es decir, un Estado que incorporase la libertad de todos sus individuos de tal modo que fuese la realización de la autoconciencia racional por sí misma y permitiese el paso del individuo libre a la comunidad libre, entrando así en el reino de la eticidad, la Sittlichkeit, famosa, de Hegel, ¿no? Eticidad. Creo que era la Sittlichkeit, ¿no? Bien. Finalmente Hegel acabó por apostar de manera definitiva el modelo de monarquía constitucional como el modelo político más cercano a la libertad ciudadana en su grado más depurado. A su modo, Hegel consideraba el estado de la Restauración como el que encarnaba la era moderna de la Reforma alemana, la cultura idealista y la Revolución francesa. Contemplar el Estado como razón está en el meollo de las ideas progresistas del liberalismo, entendido como un todo racional gobernado por leyes universalmente válidas que planifica operativamente y articula en consonancia el barullo social, profesando la protección de los intereses esenciales de cada individuo sin discriminación social alguna. Y bueno, vamos a leer hasta aquí porque no tengo mucho más tiempo. En el próximo vídeo que dedique a este texto ya terminaremos de leerlo y ya pues quedará finiquitado el asunto, ¿vale? Así que nada, un saludo y hasta la próxima.